Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. A continuación voy a dar la explicación de la unidad 1 sobre los objetos del derecho. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cosas y bienes comunes, lo que encontramos en nuestro entorno y cómo es su clasificación. Las recomendaciones para este curso son leer el libro que yo ya les proporcioné en formato digital, Derecho de Propiedad en el Ecuador, de Genaro Eguiguren. Para comprender mejor esta parte o esta temática, deberán hacer la lectura de las páginas de la 16 a la 38 de mencionado texto para poder clarificar conceptos. También se adjuntó aquí la ficha bibliográfica, pero en este sentido, como estamos en un ambiente de educación virtual, yo me tomé la libertad de escanear el libro para que pueda estar a disposición de ustedes. Vamos a hacer también la lectura comprensiva de los artículos del 583 al 598 del Código Civil y de recomendación tener al alcance de la mano un diccionario jurídico o poder hacer búsquedas en su navegador. Vamos a revisar los antecedentes. Previamente hemos visto en ciertas asignaturas de la carrera de Derecho que nuestro código o nuestra codificación civil proviene eminentemente del ius civile romano, es decir, nosotros conservamos los usos, modos y costumbres romanos hasta la actualidad, positivizados en muchos de nuestros códigos. Es así que en el Ecuador nos compete concretamente el estudio del Código Civil en su parte número 2. Resaltado aquí en amarillo es ese derecho que tiene un antecedente normativo mucho más remoto que nuestro Código Civil. Haciendo una remembranza, proviene de la codificación de Andrés Bello, que a su vez tiene una inspiración afrancesada. Como sabemos, el Código Napoleónico también recopiló para su inspiración jurídica las costumbres romanas, es decir, las costumbres imperiales de cómo redactar y administrar justicia. Es así que vamos avanzando que el derecho civil se considera como esa rama jurídica que nos daba las directrices de cómo vivir o convivir en una sociedad. Es por eso que la ciudad, el municipio, los estados autónomos como tal, son los principales protagonistas de la clasificación de los bienes en cuanto nos rodea. Es así que vamos avanzando un poco más y nuestro Código Civil ecuatoriano, como les estaba mencionando, proviene de inspiración un poco en teoría o en doctrina germánico, pero casi que completamente napoleónico y con influencias del español también. Vamos así indicando que los principales tratadistas que tiene el Ecuador en materia civil encontramos desde Alessandri Somarriba, Parragués, que bueno, Somarriba tiene también la influencia argentina, Parragués Ruiz, que tiene unos tomos de derecho civil muy importantes, Juan Larrea Holguín, tenemos también trabajos de José García Falconi, Falconi, un tratadista guayaquileño muy importante, y Eduardo Carrión como Genaro Eguiguren. Tenemos como referencia aquí en este párrafo los principales autores en materia civil que pueden ser objetos de consulta para sus posteriores tareas. Vamos a revisar el concepto de cosa y de bienes jurídicos. Es primordial comprender el significado de una cosa. Para eso nosotros nos vamos a ir al derecho romano. La palabra res. Cuando usted, por ejemplo, se imagina la palabra res, le asocia con ganado, le asocia con una vaca. Pero la palabra res traducida al español, del latín al español, significa cosa. Por eso los antiguos romanos hablaban de la res publicae o de la cosa pública. Quiere decir que res es todo objeto de lo cuanto estamos rodeados. Y esos objetos se dividían también para ellos en públicos y privados. Vamos a ver luego el concepto o qué le diferencia de la res o de la cosa y cuándo se convierte en un bien.
entiéndase a la palabra bien como el patrimonio o la propiedad de una persona determinada. Entonces, una cosa puede ser una cama, una silla, una mesa, pero se convierte en bien cuando ya viene a ser parte del patrimonio de una persona determinada. Es decir, cuando yo puedo demostrar que me pertenece, se convierte en un bien. Como nos podemos dar cuenta, el derecho romano tiene esa influencia hasta la actualidad. Vamos a definir esas dos palabras concretamente. Cosa es todo lo que está en la naturaleza sin tener la calidad humana. Tómese en cuenta que para el derecho civil y sobre todo nuestra codificación civil, por ejemplo, los animales de granja o los animales de compañía son objetos del derecho o denominados semovientes. Esto se contrapone directamente con lo que nos dice un código orgánico penal que también ya da responsabilidad penales a quien matan, a quien abusan, a quien lesionan a los animales de compañía o a los animales domésticos. Entonces, esas son las ambigüedades o vacíos jurídicos que tenemos hasta el momento. Legislaciones más antiguas como la civil nos dan parte a que se les diga como bienes o como objetos, pero o los cuerpos jurídicos más modernos, como la Constitución, como códigos orgánicos del ambiente, nos indican que ya son sujetos de derecho. Entonces hay que hilar muy fino, hay que tener cuidado. Nos dice que es un bien. Es aquel que entra a formar parte del patrimonio personal acrecentando el patrimonio, es decir, viene a aumentar lo que yo previamente ya tenía. Esa es la principal diferencia. Muy importante, usted debe conocer que el Código Civil en su libro segundo no aporta las definiciones de cosa y bien. Las mismas usted las encontrará en este documento, son las que acabamos de revisar y serán consideradas para las evaluaciones. Lo he puesto presencial, pero serán las evaluaciones virtuales. Serán las evaluaciones que podremos hacer utilizando el beneficio de la tecnología y prendiendo las cámaras para corroborar la asistencia. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a descargarse este documento y va a desarrollar un cuadro comparativo muy simple. Un cuadro comparativo de semejanzas y diferencias entre cosas y bienes. Si bien es cierto, yo le di una definición básica, usted puede consultar también en diccionarios jurídicos o de otras fuentes para completar el conocimiento de este primer cuadro que se dispone como parte del taller. Aquí yo les he puesto, estimados estudiantes, la clasificación de bienes que se revisa es doctrinaria y de sentido práctico, porque surge de una manera espontánea del pensamiento natural de las personas. Se plasma muchas veces ficticiamente o digámosle en el imaginario a través del intelecto humano y se transforma en una disposición legal. Es decir, la clasificación que vamos a ver de ahora en adelante, el ser humano prácticamente la inventó. Necesitamos nosotros antropológicamente clasificar y definir las cosas para poder tener un mejor entendimiento de lo que nos rodea y para saber qué me pertenece y qué no me pertenece. Esto quedaría como la primera parte del video.